Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas, Señor, porque nuestras vidas están escondidas en ti, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por este día precioso que tú nos has dado, Rey. Gracias, Señor, porque todos los pensamientos tuyos son de bien para nosotros, Señor, y no de mal, Rey Santo, Señor. Y solo podemos conocer y entender tu voluntad, Señor, transformando nuestros pensamientos, transformando nuestra mente, Señor, carnal, transformando, Señor, nuestra mente, Señor, que está sumida, Señor, en el mundo, Rey Santo, Señor, plagada, Señor, de todas aquellas cosas mundanas, Rey, donde el príncipe de la potestad del aire rige sobre el mundo, Rey. Señor, te damos gracias porque nos trasladaste, Señor, de las tinieblas, Señor, de la potestad del maligno, Señor, a tu luz admirable, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por la obra de tus manos, Señor, en nuestras vidas, Señor. Porque, Señor, bendito Dios, Señor, la obra que empezaste en nosotros, Señor, Señor, tú la vas a terminar, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro socorro, Señor, bendito Dios, Señor. Porque el socorro viene de ti, Señor, que tú hiciste los cielos y la tierra, Señor, y todo lo que hay en ellas, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque, Señor, de esa forma, Rey, entendemos que tú eres poderoso, Señor, para hacer, Señor, las cosas imposibles, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y colocamos delante de ti, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, que penetra y separa el alma del espíritu, Señor, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Rey. Gracias, Señor, porque tú transformas nuestro corazón, Señor. Tú has transformado este corazón en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. De ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque si tú no edificas, Señor, en vano edifican los edificadores. Señor, que seas tú, Señor, edificándonos, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. Seguimos con el tema acerca de la idolatría. Y es algo precioso lo que cada vez el Señor nos muestra y nos revela. Y entendíamos, hermanos, de que la palabra de Dios nos dice a nosotros que amemos a Dios. Ahí en Marcos capítulo 12 nos dice la palabra de Dios que amemos a nuestro Dios con toda nuestra mente, ¿sí? Dice que le preguntaron al Señor que cuál era los mandamientos más importantes. De todos los mandamientos, ¿cuál era el más importante? Y en el versículo 29 Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Pues, hermanos, ¿por qué es más importante? Porque Dios es amor. Y si el Señor Jesús y el Espíritu Santo y el Padre están en nuestras vidas, pues nosotros debemos de manifestar ese amor para con nuestro prójimo y como para nosotros también, hermanos. Entonces, qué tan importante, hermano, lo que el Señor nos dice, y más aún todavía, que es un mandamiento. Y yo me pongo a ver sobre ese mandamiento
que el Señor nos da, que amarás a tu Dios con toda tu mente, ¿sí? Con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. 4 áreas de nuestro ser. 4 áreas donde debe persistir el amor de Dios. Y hablábamos acerca de nuestra mente, acerca de nuestra alma, acerca de nuestro corazón, porque nuestro corazón es la fábrica del ídolo. Y el corazón tiene que ver con lo espiritual, ¿no? Y entonces, importantísimo que nosotros indaguemos en el corazón. Por eso el Señor había llevado al pueblo de Israel al desierto, lo había llevado a él y le había dicho que lo llevaba para que miraran qué había dentro de sus corazones, qué había en sus corazones, y aún si habían de guardar sus mandamientos o no. Entonces, allí en la explanada de Moab, que estaban próximos a pasar a el Jordán y conquistar la tierra, el Señor volvió y les dio la ley otra vez, porque era una nueva generación la que iba a tomar, porque todos los que salieron de Egipto, exceptuando a Josué y a Caleb, todos ellos murieron, hasta Moisés, Aarón y María, que eran los líderes que iban a llevar al pueblo de Israel al otro lado del Jordán, a la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, ellos también, o sea, por decirlo así, ellos eran la representación de la ley y ellos quedaron postrados en el desierto. Mas los representantes de la gracia, que era por fe, Josué y Caleb, ellos fueron los que tomaron la tierra por heredad y la repartieron. Entonces el Señor les da un mandamiento en Deuteronomio 12, dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en tierra que Yahvé tu Dios da a tus padres, te ha dado para que tomes en posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis seréis sobre la tierra. Dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y dejando de todo árbol frondoso, y debajo de todo árbol frondoso. ¿Cuáles eran los centros de adoración de esas naciones que vivían en Canaán? O sea, los cananeos, los fereceos y todos los feos, ¿sí? Todas esas naciones, ellos servían a otros dioses, ¿sí? Y entonces les está diciendo que en esos lugares altos, en los collados y debajo de los árboles, allí hacían altares. Y dice en el versículo 3: derribaréis sus altares y quemaréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. O sea que era impronunciable, ¿sí? No haréis así a Yahvé vuestro Dios. Entonces está diciendo, aquí le está dando un mandamiento. Sin embargo, ellos no cumplieron tampoco ese mandamiento, y ellos también se fueron en pos de esos ídolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hablaron de que ustedes eran una nación esclava en el desierto, ustedes eran una nación esclava en Egipto, que nomás hacían ladrillos. Si ustedes vivieron 40 años en el desierto, no sabían cómo producir la tierra, pero nuestros dioses nos ayudan a que la tierra produzca. Y entonces se fueron en pos de los ídolos. Entonces ellos tampoco hicieron lo que el Señor les mandó. Y eso es lo que en nosotros, cuando nosotros nacemos de nuevo, debemos de entender que hay muchos dioses en nuestras vidas, ¿sí? Que les dice aquí, muy interesante, porque dice que sirvieron a sus dioses sobre los montes altos. Y nosotros vemos en nuestra ciudad, Santiago de Cali, como en los lugares altos hay imágenes, ¿sí? Destruiréis de los lugares altos, de los collados,
y debajo de los árboles frondosos. No es por demás que se tenga ese árbol que se coloca en los diciembres y debajo de esos árboles se coloquen regalos. No es por demás. Dice, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis. Entonces, hermanos, nosotros vemos que es un pueblo que es impenitente hasta el día de hoy. Obviamente están en el mundo y están en todo lo que Satanás rige en el mundo, y que todos los que están en el mundo están engañados por Satanás, nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Entonces, con estas cosas, porque el Señor, ¿qué fue lo que les dijo a ellos? Les dijo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. En Éxodo 23 está diciendo, no tendréis dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no te inclinarás a ellas. Y aquí es donde viene lo que es la maldición generacional, o sea, la iniquidad. Dice porque visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y si nosotros vemos, pues hermanos, es muy tremendo que el pueblo de Israel lo llevaron en cautiverio a Babilonia por su misma desobediencia, por su misma idolatría. Los llevaron a cautiverio. O sea que, mire, desde que el Señor les dijo en Deuteronomio 12, antes de ir a tomar la tierra por heredad, les estuvo aclarando y les estuvo diciendo las cosas. Sin embargo, por ejemplo, vemos a Salomón, que Salomón se casó con no sé cuántas mujeres, tuvo 1000 mujeres, pero él plagó, ¿sí?, a Israel de estatuas, ¿sí?, de dioses ajenos. Y es muy tremendo, hermanos, porque ahí fue donde se hubo la división de Israel, de la parte norte y la parte sur, Judá. Por causa de Salomón, porque trabajó con todos los dioses de las mujeres y les hizo templos, ¿sí? Entonces, aún en el templo mismo colocó imágenes de Acera, de Moloch y todos ellos, ¿sí? Entonces, vemos que siempre se violó la ley de Dios, y entonces por eso el Señor los deporta a Babilonia. Y después de que regresan de Babilonia con Esdras, Nehemías y todos ellos, entonces el pueblo de Israel vuelve y juega, ¿cierto? Entonces el templo, tanto así que ese templo después es destruido, ¿sí?, por segunda vez en el año 70. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que el Señor nos está hablando a nosotros y nos está diciendo acerca de que nosotros debemos de hacer un cambio en nuestras vidas. Debemos de mirar cómo nosotros adoramos, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estábamos en el mundo adorábamos de una forma que era por encima de Dios, por encima del mandamiento, porque en el mandamiento me está diciendo a mí que amarás a tu Dios con toda tu mente, ¿sí?, con toda tu alma, ¿sí? Nos dice con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto más lo hacemos con una persona, ¿sí?, sea una novia o sea un novio, para el caso de las mujeres, es más estas cosas, o un esposo o un hijo que se pueda amar más, ¿sí?, se pueda amar más a una madre, y tanto así que mucha gente dice, si se muere tal persona, yo me muero porque yo no podría vivir sin ella, ¿sí? Entonces estas cosas nosotros debemos de tenerlas muy en cuenta, mis hermanos, de que lo que el Señor nos dice a nosotros de amar a Dios, porque es un mandamiento, es una ordenanza, ¿sí? Es algo que nosotros debemos de cumplir, y que entonces
si el Señor nos dice a nosotros que amemos a Dios, ¿sí? Porque es un mandamiento, ¿sí? Y no solamente nos lo dice a nosotros, sino que el Señor se lo dijo a Israel. Dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces nosotros debemos estar vigilantes de nuestra vida, que se va haciendo superior a ese amor, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y que se hace superior a nosotros. Y me llama mucho la atención en la parte que nosotros colocamos en la miniatura en YouTube. Esa imagen me llama mucho la atención cuando dice: el miedo corrompe la inteligencia. Óigalo bien, el miedo corrompe la inteligencia y es una de las causas de la egolatría, o sea, amarse a sí mismo. Entonces es tremendo, porque el miedo viene de parte del mismo enemigo, ¿sí? Entonces el enemigo está haciendo una obra en uno y entonces manifiesta el miedo. Por ejemplo, ¿cómo decirlo? Tan sencillo como el miedo a las alturas, el miedo a estar encerrado, ¿sí? O sea, las claustrofobias, ¿sí? Aquí viene una parte de lo que es el miedo, ¿sí? Entonces, y vienen otros tipos de miedos, ¿sí? Donde nosotros podríamos estar tomando, ¿sí? Un sostén, una excusa, una dependencia, ¿sí? Para nosotros sostenernos en esa parte que nos da miedo. Y entonces no soltarlo. El Señor es nuestro guardador. El Salmo 91 nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice: diré yo a Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de los lazos del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Allí es donde nosotros debe estar nuestra confianza. Pero si nosotros tenemos miedo, entonces estamos aboliendo esta palabra del Salmo 91. Estamos aboliéndola y entonces nosotros tomamos, óigalo bien, nosotros tomamos nuestro sostén, nuestro lugar de defensa, ¿sí? Y digámosle que una persona tiene miedo a tal cosa y lo primero que manifiesta es violentarse, ¿sí? Violentarse con las palabras o con fuerza, con golpes. Ahí entonces nosotros vemos que esa persona se está defendiendo cuando Dios es el que nos defiende. Cuando nosotros llevamos la cruz, entonces nosotros decimos: Dios es nuestra defensa. Él es el que hace el juicio. Él es el que hace todo, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención lo que nosotros colocábamos allí: el miedo corrompe la inteligencia. O sea, el miedo hace que usted no pueda pensar bien. El miedo hace que usted no pueda ver las cosas reales como son, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa forma usted se está defendiendo. Usted es el ídolo. Usted mismo es el ídolo, o sea, la egolatría. Y entonces nosotros podemos mirar, hermanos, que como por ejemplo Samuel por el miedo del pueblo y por querer satisfacer al pueblo, ¿sí? Porque el pueblo habló Saúl le dijo, o sea, Samuel le dijo a Saúl acerca de lo que había hecho, pero Saúl agradaba al pueblo. Saúl quería agradar al pueblo para estar como rey, como un rey que satisface al pueblo. O sea, algo así como un rey demócrata, no un rey teócrata,
¿sí? Donde va a ser regido por Dios, y Dios le estaba dando las determinaciones, el Señor le estaba dando los lineamientos de su reinado, de su gobierno. Sin embargo, Saúl, por el miedo del pueblo, por agradar al pueblo, ¿sí? Entonces no hizo caso a las cosas que el Señor le decía. Y entonces ahí es donde Samuel le dice: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Entonces ahí vemos la manifestación de ese miedo, y produce una obstinación, porque es una defensa, porque se va a defender él, porque él va a agradar más al pueblo que a Dios, porque es el pueblo el que lo elige rey, es el pueblo el que lo va a sostener. Y hermanos, nosotros podemos ver el Señor, aunque le dice aquí, su reinado fue de 40 años, el de Saúl. Entonces es muy tremendo hasta cuando el Señor tuvo esa cuestión de haberlo sostenido allí. Pero era una situación donde David también tenía que ser formado, donde David iba a ser levantado y iba a ser ungido como rey, pero igualmente ser formado David. Entonces utilizó un rey que había sido descartado ya. Ese rey estaba descartado del corazón de Dios, y habían ungido un rey que era conforme al corazón de Dios. Este rey Saúl fue un rey que fue conforme a los deseos de un pueblo, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón de un pueblo. Entonces, hermanos, importante que nosotros tengamos en cuenta que, por ejemplo, el apóstol Pablo dice muy claramente en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Jesucristo. Pero también podemos colocarlo en primera persona: busco el favor mío o el de Dios, o trato de agradarme a mí mismo, pues si todavía me agradara a mí mismo no sería siervo de Jesucristo. Lo voy a colocar en esa primera persona. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor nos decía a nosotros que si nosotros le estamos jalando a la idolatría, dice: ¿hay idolatría en ti? ¿Cuál es tu ídolo? Y entonces, pues, hermanos, lo más fácil es que uno dice: no tengo muñecos, no tengo imágenes, no tengo nada, ni prendo velas. Pero entonces estamos siendo muy cortos de vista, y debíamos de vernos primeramente nosotros, y debíamos de vernos nuestro corazón hacia las demás personas, porque de dentro del corazón es el que manifiesta y habla la boca. Entonces, hermano, importantísimo que nosotros miremos nuestros pensamientos. Importantísimo que nosotros, entonces, hablábamos anteriormente que una de las formas en que yo podía saber sobre si había idolatría en mí era si yo reprendía los pensamientos que no le agradan a Dios, ¿sí? Si yo hacía la voluntad de mis pensamientos que no le agradan a Dios. Entonces debía de tener muy en cuenta entonces que si estoy llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y hablábamos de esos pensamientos obsesivos, ¿sí? Unos pensamientos obsesivos, y esos pensamientos obsesivos es de que sin necesidad de nosotros traerlos a nuestra mente se vienen esos pensamientos y están continuamente socavando en nuestra vida. Entonces, esos pensamientos, cuando yo no los llevo cautivos a la obediencia de Cristo Jesús, esos pensamientos me llevan a hacer algo, o sea, trabajar con mi voluntad, y de pronto, digámosle, es
un pensamiento de una persona y entonces voy a llamarlo y voy a estar allí molestando y voy a estar allí. Entonces se me crea ese ídolo en mi vida. Yo debo de llevar todos mis pensamientos a la obediencia, derribar esos argumentos, derribar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Esto lo habíamos hablado anteriormente, mis hermanos. Entonces, todo aquello que me quita esa fuerza para amar a Dios, todo eso que me quita mi mente acerca de Dios y vienen esos pensamientos obsesivos, entonces ahí voy a darme cuenta que está pasando algo en mi vida. Todo lo que me saca al Señor de mi corazón, ¿sí? Y que yo ya no lo estoy amando, ya para mí es más importante otras cosas que las cosas de Dios, que la oración, la lectura de la Biblia, el estudio de la palabra, el congregarme, ¿sí? Todas estas cosas, ¿sí? Cuando se va apartando mi mente, se va apartando mi corazón, se va apartando mi ser del Señor, en que yo lo estoy amando, entonces ahí yo puedo determinar que hay una idolatría. Y no tiene que ser solamente, mi hermano, para una persona. Hay muchas cosas, por ejemplo, el dinero. Cuando empiezo a desesperarme por el dinero, ¿sí? Cuando mi mente está enfocada en el dinero, cuando mi alma, o sea, mis emociones y mis sentimientos me los maneja el dinero. Y cuando tengo dinero, entonces estoy bien. Cuando no tengo dinero, estoy triste. Entonces, esas cosas, entonces ya empieza a hacer un trabajo, ¿sí? Y que mis fuerzas todas mis fuerzas se van para buscar el dinero. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos está hablando acerca de la idolatría. Y entonces nosotros estábamos mirando, mis hermanos, en Santiago, porque en Santiago capítulo 1, ¿sí? En Santiago capítulo 1 nos habla a nosotros acerca de situaciones en nuestras vidas, ¿sí? Que el Señor va perfeccionando nuestra vida. El Señor va perfeccionando nuestro ser y entonces nosotros debemos de tener en cuenta, y dice ahí en Santiago capítulo 1 versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Le está diciendo, dice, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, aquí me está diciendo a mí que yo debo de gozarme en la prueba. Yo debo de entender que es una prueba del Señor, hermano, y de no amargarme y de no exasperarme para perder esa prueba, porque es una prueba de fe. Y esa prueba de fe que el Señor está haciendo en mi vida va a producir paciencia. Debemos de entender que la paciencia, hermanos, la paciencia se produce en las presiones en nuestra vida, tanto externas como internas. Debemos de entender, esa parte la debemos de entender, mis hermanos, que esa prueba para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender, mis hermanos, que esas pruebas en nosotros también van a ser una obra poderosa en nosotros, ¿sí? Porque dice que la paciencia, cuando se tiene su obra completa, dice, es para que nosotros seamos perfectos y cabales. Porque el punto de conocer nuestro corazón, que no hay nada de idolatría, que no hay nada, entonces nos encaminamos en todas las cosas del Señor. Y cuando nosotros nos estamos encaminando en las cosas del Señor, pues sabemos
¿Cuál es nuestro centro de adoración? ¿Cuál es nuestra adoración? Entonces está diciendo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo, o sea, entregar nuestros cuerpos, ¿sí? Entregar nuestros cuerpos, y para entregar nuestro cuerpo tenemos que entregar nuestra voluntad, tenemos que entregar, ¿sí?, nuestros deseos, nuestras pasiones, tenemos que entregar todo, dice, y que sea un sacrificio vivo y santo. O sea que aún debo entregar mi mente y mi corazón, ¿sí?, que es lo mismo que el Señor está diciéndonos: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, para que seamos ese sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada, y esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, importante que el mundo nos va a ofrecer algo, y como ya estuvimos en el mundo y probamos las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, el Señor nos dice a nosotros que no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios transforme por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena y agradable y perfecta. Entonces, hermano, interesante que el Señor nos está hablando a nosotros de algo que es bien importante en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces nosotros debemos de tener en cuenta qué es lo que el Señor está demandando en nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Y aquí podemos mirar entonces que cuando nosotros tenemos las excusas, cuando nosotros nos excusamos para justificar nuestro pecado, cuando nosotros nos justificamos para andar en la carne, cuando nosotros nos justificamos, Santiago nos está hablando, ¿sí? En el capítulo 1, el versículo 2 nos está diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿sí? Y entonces él nos dice, con Pedro nos está diciendo en primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 20 dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, si esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces, nosotros nos excusamos, ¿sí?, para justificar nuestro mal proceder, para justificar nuestro pecado. Nosotros nos excusamos, y entonces ahí estamos defendiendo algo que nos gusta. Y eso tiene que ver con nuestra idolatría a nosotros mismos, la egolatría, ¿sí? Entonces, ahí nosotros tenemos que entender, y el apóstol Pablo está diciendo: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? ¿Sí? Cuando nos cogen en alguna situación de una mentira y dice mentiroso falso y que es que cristiano, y tenemos que soportar eso que nos dicen, ¿sí? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, muy importante, hermano, que el Señor nos está hablando a nosotros y nos dice que debemos de trabajar en la paciencia, porque nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sepáis, óigalo bien, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y entonces ahí nosotros tenemos que mirar las excusas que nosotros sacamos, ¿sí? La mujer, o sea, nosotros ahí tenemos que mirar es la excusa que sacamos. Cuando nos dicen Proverbios que dice la mujer sabia edifica su casa, hermano, nosotros como iglesia, la mujer es nosotros como iglesia, si tenemos esa sabiduría para edificar nuestra casa. ¿Por qué? Porque allí en Proverbios, en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí está diciendo que nosotros debemos de pedir esa sabiduría, nosotros debemos de pedir para que nosotros podamos, hermanos, ser entendidos y edificar la casa de Dios, que somos nosotros, o sea, que somos la iglesia. Entonces dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo estás edificando tu casa como iglesia de Dios? Entonces, debemos entender, hermano, que la palabra de Dios, entonces, nos está diciendo en Santiago capítulo 4, cuando nosotros tenemos esa obstinación, Santiago capítulo 4 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si el Señor le estaba diciendo por medio de Samuel al rey Saúl, dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo o idolatría la obstinación, ¿sí? Por cuanto desechaste la palabra de Yahvé, Yahvé también te ha desechado para que no seas rey. Entonces nosotros tenemos que mirar, hermano, porque esa obstinación nosotros la mirábamos como un pensamiento que se marca en la persona y que no hace, óigalo bien, no hace nada por hacer los cambios. Un pensamiento como obstinado tiene que ver con esos pensamientos que se mantiene firme, arraigado y no da brazo a torcer a aquello que el Señor le está hablando que deje. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en la traducción en la Nueva Versión Internacional, dice, la rebelión es tan pecaminoso como la hechicería. Y la terquedad, óigalo bien, la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. O sea, la terquedad es tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que ya dice, por cuanto has rechazado el mandamiento del Señor, Él te ha rechazado como rey. Entonces, debemos entender, hermano, que en Santiago nos está hablando, dice, Él da mayor gracia. Dice, por eso dice, Dios resiste a los soberbios. Y la soberbia tiene que ver con eso, ¿sí? La soberbia tiene que ver con cuando se arraigan esos pensamientos, cuando se arraiga esa terquedad en la persona y no cambia, no quiere cambiar sus pensamientos. Por eso se habla de una rebelión. Entonces, el Señor dice aquí que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y por eso entonces nos habla de someternos a Dios y resistir al diablo y Él huirá de vosotros. O sea, esto de la idolatría en nuestras vidas y que se puede producir, se puede manifestar el miedo en nuestras vidas, mis hermanos. Esto es bien interesante porque entonces cuando hay ese miedo y que nos lo mete el enemigo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tratar de protegernos nosotros mismos y no Dios, ¿sí? Entonces ahí es donde el apóstol está diciendo que si nosotros somos abofeteados y soportamos cuando hemos pecado, dice, más si haciendo lo bueno sufrís y soportáis esto, ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, allí no tengo mi defensa, el Señor es el que me va a defender. Es precioso esto, pero
Por eso es que el Señor nos habla de renovar el pensamiento, mis hermanos. Por eso es que el Señor ahí en Romanos nos está hablando dice, no imitéis la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Esto es importante, ¿sí? Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, debemos de hacer un trabajo, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor está dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Óigalo bien. Entonces es una mente donde esa persona, estamos hablando de la violencia, sea de palabras o sea de hechos, pero ahí Santiago 4 nos está diciendo, en el versículo 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces aquí es una situación donde yo formo ese adulterio. ¿Por qué? Porque tengo otro ídolo y ese otro ídolo soy yo mismo. Y entonces el Señor en el versículo 4 dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué soy adúltero? Porque tengo otro ídolo, porque tengo otro Dios. Y el Señor me dice ahí en Éxodo 20, en el versículo 3, nos está diciendo entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Santiago 4, entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera hacer amigo del mundo, de los deseos de la carne, ¿sí?, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer, un trabajo de la entrega de la voluntad, de la entrega y de caminar en esa obediencia y aún sujetarnos a las cosas de Dios, porque nos está diciendo en el versículo 7, someteos pues a Dios, o sea, sujetarnos, entregar nuestra voluntad, caminar en lo que el Señor nos dice, y dice resistir al diablo, o sea que no le demos lugar al diablo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque nos está diciendo en Santiago 1:13, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pues porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio malos deseos es atraído y seducido. Entonces ese mal deseo nuestro, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces esto es bien importante, lo que el Señor nos habla aquí, que someteos pues a Dios, resistir al diablo, o sea, en esas tentaciones resistamos y Él va a huir. Así como el Señor resistió a Satanás allí en la tentación en el desierto, y Satanás lo dejó por algún tiempo. Entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, y no estarnos defendiendo nosotros, porque el Señor va a hacer esa obra en nuestras vidas, mis hermanos. El Señor va a hacer esa obra en nosotros, pero nosotros tenemos que tener la plena confianza en el Señor, ¿sí? Y así entonces nosotros vamos a dejar toda envidia, ¿sí? Vamos a dejar toda guerra, ¿sí? Todo lo que nos está diciendo y que nos forma es en adulterio, porque estamos con el mundo, estamos en todo lo mundano, ¿sí?
Y dice que nuestras pasiones combaten en nuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis por lo que deseáis, porque no lo pedís. Y pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces es todo esto. Una persona convulsionada puede ser un creyente, es un creyente, pero tiene muchos apoyos, tiene muchos sostenes, tiene muchas excusas y tiene muchas dependencias y no de Dios. Entonces por eso el Señor le habla alma adúltera, ¿sí? Ahí en Santiago capítulo 3, en el versículo 1, el Señor dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Esto sí es precioso, hermanos, porque si nosotros tenemos cuidado con nuestra boca, hermano, vamos a poder manejar todo nuestro ser. Si nosotros refrenamos nuestra lengua, nuestra boca, nuestros pensamientos que salen de nuestro corazón, porque todo esto se hace en el corazón, entonces está nuestra alma y nuestro espíritu, y a donde están las emociones y todo eso, entonces se genera un pensamiento de nuestro corazón, o sea, el área espiritual nuestra, se genera el pensamiento, y el pensamiento dice, y de los pensamientos se habla, se dice, y entonces podemos bendecir o podemos maldecir. Santiago mismo dice, de una fuente no pueden salir aguas amargas y aguas dulces. Él mismo lo dice. Entonces, aquí en Santiago capítulo 3. Entonces, hermano, el Señor nos está diciendo a nosotros que el varón que no ofende, ¿sí?, es un varón perfecto. Si alguno no ofende en palabras, es un varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Entonces, podríamos decir que este varón o esta mujer de Dios, tiene dominio propio, está vigilante de su ser, porque el Señor por eso nos dice, velad y orad. Entonces, el velar es mirar y observarnos nosotros mismos, y aún las señales hacia afuera que el Señor pueda mostrar y percibir, y que nosotros las entendamos. Dice por eso, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿dónde tengo que velar? Tengo que velar acerca de mis pensamientos, acerca de las cosas que salen de mi corazón. Pero si mi corazón está limpio, hermano, pues no van a salir pensamientos pecaminosos. Y aún entonces el Señor está diciendo aquí que el varón, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. O sea que tiene dominio propio. La persona que habla, ¿sí?, bendiciendo, porque Santiago dice, varones de una fuente no pueden salir aguas dulces y aguas amargas. Entonces, nosotros tenemos que mirar esto, ¿sí? Dice, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Estoy leyendo allí mismo en Santiago 3, el versículo 10 y 11. Hermanos míos, ¿puede acaso una higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. Esto es lo que nosotros debemos entender, y que el Señor ahí en Lucas capítulo 6, el versículo 45 nos dice que el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esto es la parte importante, ¿sí? Que entonces de lo que nosotros estemos hablando, de eso es lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y debemos de observar si nuestros pensamientos y lo que nosotros hablamos es acerca de nuestro buen Dios, es acerca de algún texto bíblico, es acerca de algo que me ha revelado el Señor. Obviamente nosotros podemos hablar de algunas regiones hermosas y de algunos lugares para visitar y todo ello. Sí, podemos hablar todo esto, pero debemos entender, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, hermano, nosotros debemos ir cambiando. Óigalo bien, nosotros debemos de ir cambiando todo aquello en lo que estábamos acostumbrados a hablar. Cuando estábamos en el mundo, debemos de entenderlo, que debemos de cambiarlo. ¿Por qué? El Señor en 1 Corintios 15:33 dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y entonces nosotros vamos a empezar a tener unas buenas costumbres, a reaprender, a cambiar la moral del mundo, la moral mundana, que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Esto Isaías no lo habla, ¿sí? Isaías dice que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Entonces, esto era lo que nosotros hablábamos en el mundo, ¿sí? Esto era lo que nosotros hablábamos en el mundo, y nosotros hablábamos muchas cosas que realmente creíamos que eran buenas. Cuando se iban a los lugares de prostitución, entonces se decía, vámonos para donde las chicas buenas. Y era un lugar de prostitución. Y cuando vamos a la iglesia, ay no, qué jartera. Y ojo que era media hora en la iglesia, ¿sí? Lo que se hablaba. Entonces el Señor dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Qué oscuridad es la luz, y la luz, dice que la oscuridad es luz y la luz oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad del alcohol que pueden tomar. Esto es Isaías capítulo 50 Isaías capítulo 5, versículo 20 en adelante. Entonces, esto es la forma en que nosotros pensábamos anteriormente, mis hermanos, y que debemos de hacer un cambio, ¿sí? De lo que nosotros pensábamos y de lo que nosotros nos jactábamos, ¿sí? Y entonces hacer ese cambio de moral por medio de la lectura de la palabra de Dios. Y así, cuando nosotros cambiamos nuestra moral, entonces nuestra conciencia va a dar un buen dictamen sobre las cosas que hacemos. Damos gracias al Señor, que aún el Señor nos enseña que debemos de, allí en 1 Timoteo capítulo 5, cuando vamos a hablarle a un anciano,
¿sí? Nos dice el Señor que no reprendamos al anciano, sino que lo exhortemos como a padres. Y a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor, porque cada vez nos enseñas, Señor, acerca de esa egolatría, Señor, la idolatría a nosotros mismos y de lo que, Señor, no te agrada, Señor, porque tú, Señor, das como mandamiento, Señor, que te amemos a ti, Señor, que te amemos, Señor, con toda nuestra alma, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, Señor, y con toda nuestra mente, Rey. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, por medio del Santo Espíritu de Dios, a tener presente esto, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, mis hermanos.